Zaragoza. Suerte y felicidades, sí. Patricia. Gracias, Adrián. El Instituto José Manuel Brecua de Zaragoza ha enseñado a sus alumnos la vida en la posguerra de una manera muy original, reuniendo recuerdos de la época en forma de exposición. Miguel Ángel, un billete de 1000 pesetas en los años 20 pocas personas lo tendrían. Pues sí, ciertamente pocas personas lo tenían. Este billete lo he expuesto en la exposición porque me parecía interesante y sobre todo saber que muy pocas personas lo tenían y además por el dibujo tan bonito y por el papel inglés. Dígame, ¿qué podíamos comprar con un billete de 1000 pesetas en aquellos años? Con un billete de 1000 pesetas en aquellos años se podrían comprar pues una casa, un coche o 2 coches incluso y otras cosas del mismo valor. Lo que ocurre que es difícil saber exactamente a cuántos euros equivaldría ahora. Cómo han cambiado los tiempos, sobre todo también después de la guerra, en el año 39, a partir de entonces llega la miseria. ¿Cómo entonces la gente sobrevive? ¿Cómo se alimenta? Se alimenta exactamente con estas cartillas de racionamiento que tenían una serie de cupones con los cuales iban a comprar y podían comprar harina, podían comprar aceite, podían comprar los alimentos más importantes para sostenerse una familia. Con tan poco dinero, ¿cómo se distraían en aquella época? Pues la gente se distraía con la radio. En la radio había unos programas estupendos que además podías tú pensar mucho más que viendo la televisión. Entonces había programas, por ejemplo, recuerdo uno para niños que era Matilde, Perico y Periquín, que lo pasamos estupendamente y cada noche lo escuchábamos. Después había también, para las madres, había cantidad de novelas radiofónicas. Una recuerdo que era Los parientes pobres. Y aparte de la radio, las revistas también debían ser una buena manera de distraerse, ¿no? Pues sí, era una manera de distraerse y había unas cuantas revistas, todas contaban cosas maravillosas y entre ellas aquí podéis ver el Fotogramas. Una revista, por cierto, que todavía sigue existiendo, aunque muy cambiada. Muy cambiada, porque aquí toda es en blanco y negro y la censura actuaba, como se puede ver, porque cualquier actriz que salga, salen vestida de arriba abajo y casi nunca salen o en traje de baño. Y aquí, por ejemplo, veis Lana Turner, que está maravillosa, pero solamente enseñaba el hombro. ¿Y qué actrices de cine y cantantes eran famosas en aquella época? En aquella época eran famosas Imperio Argentina, que hizo la película Norbert Zabaturra y se casó con un director aragonés. Además también Concha Piquer, que era una cantante estupenda y todo el mundo bailaba sus canciones, era famosa por la copla. Y todo el mundo estaba enamorado de ella. Todo el mundo estaba enamorado de ella. Además también Estrellita Castro, con su famoso ricito en la cabeza, que hizo también muchas películas. Aquí la tenemos cuando era joven y ya cuando era mayor. Y últimamente ya, en los últimos años, Carmen Sevilla. No la había conocido. Carmen Sevilla está guapísima, está espectacular en la película. Y luego tenemos a Lola Flores con Susana Canales. Miguel Ángel, a mí me han explicado que además de encantarle el cine, usted era un gran lector. Pues sí, la verdad es que era un gran lector y sobre todo de los libros que estaban prohibidos, los cuales no podías tenerlos si no los comprabas en el extranjero o en España. Había algunas librerías en que quizás si te sabías la frase que había que decir, podías conseguir el libro. Por ejemplo, este libro. Sí, por ejemplo, la antología rota de León Felipe, que en la librería en la que ibas a comprarlo tenías que decir la frase "qué bonita letra tienes, mi general". Y entonces el librero entraba en la trastienda, cogía el libro y tenía que envolverlo en un periódico Heraldo que tú llevabas para poder sacarlo sin que la policía te viese. Usted citaba al general Franco para poder comprar un libro. Me estaba fijando que incluso en los anuncios y en los periódicos, algunos de ellos le citaban bastante a menudo. Pues sí, le citaba bastante a menudo y yo creo que en muchos era caso obligado. Aquí tenemos, por ejemplo, que habla de la sarna, una enfermedad que se curaba con sulfureto caballero, y debajo decía "en conmemoración del 4º aniversario del glorioso movimiento nacional". O bien decían "viva Franco, arriba España, saludo a Franco", etcétera, etcétera. En el año 1975 muere Franco y con él la censura, aunque años antes de su muerte podíamos ver portadas como estas, chicas con bikini. ¿Por qué razón? Sí, podíamos ver chicas en bikini por la razón de la apertura que hubo con el turismo en España, porque entraban cantidad de divisas y Franco, con su doble moral, una vez que llegaron estas mujeres, ya dejó que utilizasen el bikini, el monobikini, etcétera. ¿Y cuándo realmente se erradica la censura? Pues la censura se erradica a partir de los años 80, sobre todo políticamente. Y aquí tenemos un ejemplo de ello en el Jueves del año 82, en el que nos indica cuando Tejero entró en el Parlamento. O aquí Alfonso Guerra diciendo que las ESOP ponen probetas a la venta. Sobre todo políticamente, en esos años fue cuando más se erradicó la censura.
¿El pan engorda? ¿Realmente es un tópico o es una realidad? Hoy nos hemos hecho esta pregunta. Y muchos zaragozanos llenarán mañana, si el tiempo lo permite, este parque. Va a ser el nuevo escenario para la celebración de la Cincomarzada. Son imágenes en directo cedidas por la DGT. Es la Nacional 330. A esta hora en esta carretera se puede circular con precaución. Tan solo hay problemas en Benasque, Bielsa, Salinas, Cotefablo y Portalet, puertos en los que es obligatorio el uso de cadenas. 7:07 de la tarde llega nuestra cita con la información. Jacobo Fernández nos adelanta las noticias más destacadas de este miércoles.